tálamo, hipotálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo y metatálamo. ¿Cuáles son los componentes del epitálamo? La glándula pineal, los núcleos avenulares, los núcleos avenulares y las estrías avenulares. O sea, esos son, se considera ahí también la comisura posterior, pero no es parte del epitálamo, aunque está dentro del esquema del epitálamo. En el epitálamo solamente tenemos la glándula pineal, los núcleos y las estrías. En cuanto al tema que toca en este momento, tenemos un tema muy importante que es el hipotálamo. El hipotálamo es un componente entonces del diencéfalo. Por lo tanto, es un centro vegetativo. Ustedes tienen que conocerlo prácticamente de memoria, el hipotálamo, porque es el que ordena todo nuestro metabolismo, toda nuestra homeostasis, está siendo ordenada por el hipotálamo a través de su producción de hormonas con la ayuda de la hipófisis. Entonces, el hipotálamo es una glándula que tiene que ver más que nada con todo lo relacionado con lo vegetativo. Aparte que también interviene en movimientos de la musculatura, pero no es muy débil su función en ese aspecto. El hipotálamo, ustedes saben que se encuentra por debajo del tálamo, ¿no? Acá está, vamos a ver, este es el hipotálamo. Tienes otra figura más amplia. Acá está. Todo esto es el diencéfalo. Acá tienen ustedes el tálamo. Todo esto, el hipotálamo. ¿Esto qué es en realidad? ¿Ah? El tercer ventrículo. El tercer ventrículo está en la parte, llega hasta la parte inferior prácticamente del pecho del hipotálamo. El tálamo es importante porque ustedes conocen que es el centro de toda nuestra travesía que realizamos dentro de todos los nervios, todas las transacciones que hacemos es a través del tálamo. Y el tálamo, ustedes tienen que conocer que está, acá tenemos un lóbulo, este lóbulo que no se ve acá porque está en la parte posterior a esto es el lóbulo. ¿Qué lóbulo es este? El lóbulo temporal, ¿no? Y ahí en el lóbulo temporal, ¿quién nace? ¿Qué están haciendo en el lóbulo temporal? Las fimbrias. ¿Por qué? Porque en ese lóbulo temporal está la sustancia hipocampal. La sustancia hipocampal tiene que ver con todo lo relacionado con el sistema límbico. Entonces, hay que tomarlo en cuenta porque ahí se inicia una gran estructura que es la sustancia hipocampal. Entonces, dentro de eso nace la fimbria, y la fimbria va a dar lugar a unos brazos posteriores que se conocen como, ¿cómo se conocen los brazos? Los pedúnculos posteriores del fornix. ¿Por qué se les menciona el fornix? Porque el fornix tiene que ver acá. ¿A dónde llega el fornix al final? ¿A dónde? A los cuerpos mamilares. Y los cuerpos mamilares están en el hipotálamo. Entonces esa estructura ustedes tienen que conocerla. La presencia a nivel de la sustancia hipocampal, nace la fimbria, luego nacen los brazos posteriores del fornix. Este fornix trepa. Y a este nivel, como ustedes pueden apreciar, a este nivel se pone en contacto con esta estructura, ¿cómo se llama? El cuerpo calloso. Aquí se pone en contacto con el cuerpo calloso. Luego sigue por la parte superior y en la parte anterior va a formar la cara anterior de quién? Del tercer ventrículo. ¿Por qué? Porque a este nivel que vamos a encontrar
los agujeros interventriculares o de mono. ¿Recuerdan eso? Entonces es importante que conozcan esa estructura, como les digo, que es el fornix. Entonces los brazos posteriores del fornix son dos. Uno porque el hipotálamo es uno, en cambio los tálamos son dos. Uno derecho, uno izquierdo, uno en cada hemisferio, pero los brazos van por la parte superior. Luego dan la vuelta y forman la cara anterior del ventrículo lateral. Y juntos van a formar el agujero de mono. Entonces, siguen los fornix y a este nivel vamos a encontrar la comisura anterior. El fornix está pasando justamente por detrás de la comisura anterior la gran mayoría de fibras, pero hay una cierta cantidad de fibras que pasan por la parte anterior de la comisura anterior y llegan a esta región. ¿Cómo se llama esta región? ¿Cómo se llama cuerpo? Entonces esto se llamará debajo del callo, subcalloso. Aquí vamos a encontrar los núcleos subcallosos que se van a poner en contacto también entonces con el fornix. El fornix ya llegó a este nivel. Acá está la comisura. La gran mayoría de fibras del fornix pasan por la parte posterior, pero una pequeña porción pasa por la parte anterior, va por esta lámina, ¿cómo se llama? La lámina terminal. Y por la parte anterior se van a poner en contacto con los núcleos del cuerpo subcalloso. La posterior entonces viene por acá, el fornix, porque aquí se encuentra ¿qué cosa? ¿Cómo se llama esto blanco que ven aquí? El surco. Entonces es el surco hipotalámico que va a llegar hasta dónde ese surco. Hasta este nivel. ¿Qué es esto? Porque tiene que llegar al acueducto, ¿no? Al acueducto. Ahí está. Acá está mejor el ejemplo. Acá tienen entonces el hipotálamo. ¿Esto cómo se llama? Acá esta es la vena magna, o vena de Galeno. Acá está, ¿esto cómo se llama? El plexo, no es el fornix, no es, sino es el plexo por el plexo. En esta parte anterior, como ustedes pueden apreciar, esta es la comisión anterior. Entonces, acá está llegando el fornix, se viene hacia la parte posterior y llega hasta los cuerpos mamilares. Entonces, ahí terminó la función del fornix. Hemos encontrado fibras tanto en los cuerpos mamilares como en los núcleos subcallosos. Y eso tiene que ver con el sistema límbico. Esta es la adherencia, ¿no es cierto? Esta parte posterior de lo que ustedes ya comentaban, ¿cómo se llamaba esto? Esta es la glándula pineal. Acá están los núcleos y las estrías avenulares, son las estrías avenulares. Ya yendo a la parte de que nos toca en este momento, que es acá tenemos un corte. Por lo tanto, podemos ver de adelante hacia atrás. Esta es la parte anterior, acá está la parte posterior. En la parte anterior vamos a encontrar esta que es la lámina terminal de origen. Superiores, ¿no? O sea, no pertenece, no es de origen del hipotálamo, o sea, no pertenece al hipotálamo, sino es del superior. Porque es la parte que continúa, ¿cómo se llama esto? El rostrum y pico, ¿no? Acá tenemos la lámina terminal se va a poner en contacto con quién?
quiasma óptico. Y el quiasma óptico a este nivel vamos a dividirlo. Acá está, ¿cómo se llama esta zona? Esta zona que esta es la zona tuberal. Esta es la zona tuberal, acá está el quiasma óptico, la zona tuberal y la zona mamilar. O sea, acá en el hipotálamo ustedes cuando hagan un corte sagital lo van a dividir en tres áreas. Una área anterior que es supraquiasmático, una área media que es supratuberal y una área posterior que es supramamilar. Es importante que conozcan eso porque a partir de ahí vamos a conocer los núcleos que van a estar en el hipotálamo. Entonces, si ustedes tienen acá el quiasma óptico, pegado a esto vamos a encontrar ¿qué cosa aquí? El núcleo supraquiasmático. Y en la parte anterior, el núcleo supraóptico. Tienen que aprenderse la forma de presentación de este corte, memorizarlo porque en todo momento se van a acordar del corte y van a poder identificar cada una de las estructuras que se presentan en cada área. Entonces, ya tenemos el quiasma óptico, tenemos el núcleo supraquiasmático, está pegado aquí, y acá el núcleo supraóptico. Aquí, ¿qué núcleo es? ¿Qué núcleo? Es significativo. Si este es supraóptico, Ahí tiene una imagen donde está un núcleo. a ver, ese es muy avanzado. No sé, es otra, acá está, ¿no? Y acá está el quiasma, miren. Supra. Este es el supraquiasmático. Acá está el preóptico. Ya, este es el núcleo preóptico. Acá está al revés. Porque el supraóptico está acá. ¿Ah? Porque acá está el preóptico. Preóptico, o sea, todas estas son de la óptica. Acá está el supraóptico, acá está el preóptico y acá está el supraquiasmático. Este es en el área anterior. Acá está, miren lo que les estaba informando la comisura anterior. Acá está el surco hipotalámico. Surco hipotalámico. Acá tienen ustedes que también corresponde a la parte anterior, que es el núcleo paraventricular y el núcleo anterior del hipotálamo. Núcleo paraventricular, núcleo anterior del hipotálamo. A este núcleo no hay que tomarlo en cuenta porque hay que definir bien en los textos, a ver si es cierto de que este es el supraóptico. Vamos a tener que identificarlos, incluso dentro de esto, los núcleos más importantes, los núcleos que van a servir para hoy, como es, por ejemplo, el núcleo preóptico. ¿Qué hormona se está produciendo ahí? ¿Cuál es la estructura química de las hormonas? Una es polipéptidos, esteroides y aminas. Son tres estructuralmente las hormonas: polipéptidos, esteroides y aminas. Las polipéptidas son prácticamente todas polipéptidas. ¿Qué quiere decir polipéptida? ¿Qué quiere decir polipéptido? ¿Polipéptido es una proteína? ¿Cuándo se considera proteína? Cuando pasa, ¿no? Cuando ya pasa el número de péptidos, entonces ya consideramos una proteína. Pero acá estamos hablando de polipéptidos. Entonces, los polipéptidos son los que más abundan en esta
en esta parte, en todo el hipotálamo. ¿Qué hormonas tenemos acá? Porque acá se producen solo hormonas de qué naturaleza. Ellas son las que estimulan, las que intervienen directamente en los órganos. Estas, ¿a quién estimulan? A la hipófisis. Por lo tanto, si estimulan a la hipófisis, vamos a tener que ser muy claros en el concepto de que tenemos acá dos tipos de hormonas. Una hormona que es adeno y una hormona que es neurohipofisiaria. La adeno estimula a través de sus factores de liberación. En cambio, la neurohipófisis ya llega a la hormona, a la neurohipófisis. O sea, acá estos axones en su porción final tienen vesículas donde almacenan estas hormonas. Si tenemos acá, estaba que les comentaba esto, este es algo muy importante porque es la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Y cuáles son las gonadotropinas? Aquí se produjo la hormona liberadora. ¿A dónde llega esta hormona? ¿A los testículos? No, Los confundidos tienen testículos. ¿Ya? Entonces, estos son factores de liberación que tienen que actuar ¿a dónde? En las células somatotropas, ¿no? En todas las células que se encuentran en la adeno-hipófisis. Por lo tanto, para que lleguen acá, ¿qué necesitan? Para que lleguen las hormonas de liberación, o sea, son hormonas de liberación, gonadotropinas. Por ejemplo, estas son de las gonadotropinas. ¿Cómo hacen para llegar acá a estas células? Porque acá tenemos un epitelio. Acá hay epitelio. Todo órgano tiene ¿qué cosa? Dos cosas muy importantes, que es el estroma y el parénquima. O sea, eso ya tienen que comenzar en memoria, ¿no? Todo órgano. Entonces, acá tenemos el parénquima. ¿Quién lo forma? Todas las células tróficas que van a producir las hormonas, pero estas tienen que recibir la orden de estos factores de liberación. Pero lo que ustedes tienen que saber exactamente cómo hace este factor de liberación para estimular a esta para que produzca. ¿Por dónde llega? Miren ustedes, aquí en esta parte central tenemos esto, miren, se llama eminencia media. Todo esto es la eminencia media. Y este lo que viene del tercer ventrículo, esta es la eminencia media. Todo esto. Y en esta eminencia media se forma un sistema porta. Entonces, si ustedes quieren saber toda la fisiología, la forma como se maneja esto para que estos factores de liberación estimulen a esto, tienen que conocer bien este sistema, que es el sistema porta. ¿Cuál es la característica de un sistema porta? Que se inicia en capilares y termina en capilares. O sea, ese es un sistema porta. Todavía no lo he hecho digestivo, ¿no? Aquí tenemos otro sistema porta muy importante. Estos tienen que llegar por vía, aquí tenemos dos arterias, que es la arteria hipofisiaria superior y la arteria hipofisiaria inferior. Ambas son ramas de la carótida, ¿no? Son ramas de la carótida. Entonces, tiene la rama hipofisiaria superior y la rama hipofisiaria inferior.
acción terminal de las arteriolas va a dar origen a un sistema, a un plexo que se llama plexo primario. Este es el plexo primario. Una vez llegado estos factores de liberación al plexo primario, estos son trasladados en túbulos. ¿Cómo se llaman estos túbulos? ¿Cómo se llama todo este sistema? Porta. ¿Cómo se llaman los túbulos? Porta. Entonces tenemos un sistema porta que tiene en este caso es una arteria, puede ser una vena. Una arteria que termina en un plexo primario, que es un plexo, es un conjunto de capilares. Este conjunto de capilares luego drena en estos túbulos, que son túbulos portales. Y estos van a dar origen a un nuevo plexo, que es el plexo secundario. Entonces ya tenemos plexo primario, túbulos portales, plexo secundario. ¿Y qué lleva eso? ¿Qué lleva ese plexo? ¿Qué está llevando? Los factores de liberación, ¿no? Entonces acá tenemos los factores que están llegando a este plexo, y luego en este plexo, ¿qué pasa? Ahí, si ya están en el plexo, el plexo está constituido por células. ¿Tiene células el plexo? No tiene células. Sé que las anteriores son vasos sin nada. Todas tienen que tener una célula, y recuerden ustedes que la célula tiene dos porciones, una porción basal y una porción lateral, siempre en todo órgano. Y desde la porción basal está en contacto con quién? ¿Con quién? Con el líquido extracelular. ¿Y qué hay en el líquido extracelular? Vasos sanguíneos. Entonces esos vasos van a recoger lo que van a producir estas células. O sea, aquí hay un conjunto de células. Son 5 tipos de células que hay acá. A ver, ¿cuáles son las que conocen? ¿Tienes ahí el nombre de las somatotrobas? Ya están acá. Pero mucho ya es demasiado. De frente, decido una a la una. A la única. Ya, entonces miren ustedes. En el caso de el paraventricular, ¿dónde funciona? ¿Dónde? ¿Qué se produce en el núcleo paraventricular? Una hormona. ¿Y esa hormona dónde va? A la médula. Acá está el arqueado. Miren todas las que están llegando. Esta es la hormona liberadora de gonadotropina, hormona de crecimiento. Esta es la dopamina. ¿Cuál es la dopamina? ¿Qué es la dopamina? ¿La dopamina es un polipéptido? ¿No? En el nombre está la respuesta. ¿Qué es? Es una mina. Las ideas demasiado buscan todos los textos y al final no llegan. Entonces miren ustedes, es muy fácil. Todos estos, como aquí no hay pierde, todos son polipéptidos. Ya si ustedes ven una amina, ya pues no es polipéptido. Y la otra, que no es polipéptido, ¿cuál es? La somatostatina. ¿La somatostatina qué es dentro del sistema nervioso? Es un inhibidor de quién? De esta hormona. De la hormona del crecimiento. ¿Ah? También tiene otro lugar de producción. Claro, pero esta hormona de crecimiento no es la que actúa en realidad,
sino que esta ya cuando se produce la hormona de crecimiento, ¿llega a dónde? Al hígado. ¿Y ahí qué va a producir? Una hormona, Hormona similar a la insulina, tipo 1. O sea, esa es la que va a actuar en realidad. Esa es la que va a actuar. ¿Dónde? ¿Dónde? En el páncreas, ya acá dice el páncreas. ¿Dónde actúa la hormona de crecimiento? En el tiroideo. Glándula tiroidea. Haciendo crecer qué cosa. Médula ósea. Todos los órganos, intervienen en todos los sitios. O sea, no es que sea específica de hueso, ¿no? Sí es hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento hay que tener cuidado porque es una hormona bien traicionera, ¿no? Que cuando se produce demasiado, por eso es que tiene un inhibidor, que es la somatostatina, porque si no, imagínense cómo se produciría y no tuviera alguien que le diga ya hasta aquí no más para, ¿no? Y el otro también es la dopamina. ¿Cuál es su función? A ver, la dopamina. Eso se produce generalmente en mujeres que tienen problemas con las mamas. Ya les dije todo, ya. Cáncer. Mujeres invictas que no han dado de lactar y producen. ¿Qué producen? Si no han dado de lactar, ¿qué producen? ¿Ah? Si no han dado de lactar y tienen problemas, ¿qué producen? Les he dicho las mamas, no les he dicho los ojos ni las orejas, sino las mamas. ¿Ah? No. Leche. ¿La prolactina qué es? Miren, acá está la prolactina. Esta es la. ¿Quién es la que inhibe a la prolactina? A ver al fondo, ¿quién inhibe a la prolactina? ¿Qué dice? A ver. Mira, desmenuza. ¿Ah? Doctor, ¿usted está diciendo que la dopamina va a inhibir La dopamina es inhibidor. Es inhibidor de la leche materna. ¿Por qué? Porque la prolactina, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función? Síntesis y secreción. Es tan sencillo. ¿Cuál es la función de la prolactina? Síntesis y secreción. Pero eso lo vas a... Si estuviera funcionando la prolactina todo el tiempo, ¿qué pasaría? Ustedes las mujercitas estuvieran produciendo leche todos los días, ¿no? Estuvieran ahí con sus pezoneras ahí todos los días. ¿No? Entonces la prolactina inhibe. ¿Ya? ¿La prolactina cuál es? La dopamina. La dopamina es inhibidor de la secreción de leche. Y cuando ya es en la etapa ya de, por ejemplo, de lactancia, ahí ya pues es estimulada por la hormona luteinizante, ¿no? Y la otra hormona es ¿qué otra hormona interviene aquí en la inyección de la leche? y la felicidad. La oxitocina, ya ven, pero no se olviden, pues. No es a pedir al revés las cosas, la oxitocina, la roja, así no es. Tienen que pedir correctamente. La prolactina, la dopamina es la inhibidora de que se produzca leche. Aquí como una hormona de por sí va a tener un montón de receptores en diferentes órganos, ¿no? Entonces, si nos centramos en el ejemplo de las mamas, la dopamina tiene como función inhibir la secreción de leche, ¿no? Pero recordar que la dopamina termina siendo una amina. Y si ustedes recuerdan, en la parte cardiovascular, si hablamos de la parte cardiovascular, las aminas en el tejido cardíaco iba a estimular inotropismo, iba a estimular la parte de cronotropismo, ¿no? Entonces, todas las hormonas, dependiendo del sitio de acción,
van a tener un tipo de respuesta. Y no solo basta la cantidad de hormona que pueda haber en el organismo, sino la expresión de un receptor. Porque pueden haber personas con una cantidad muy adecuada de hormona, pero si el receptor es el que no se expresa, no va a poder realizar su función. Hace un momento, por ejemplo, se podría señalar un caso de achondroplasia, enanismos, donde una persona puede tener de manera adecuada hormona de crecimiento, pero si no hay un receptor a nivel de los órganos, pues la persona no va a crecer. Entonces, no solo basta que haya una producción adecuada de la hormona, sino tiene que haber un receptor, y ese receptor adecuado, porque puede haber luego receptores que no son los adecuados, receptores defectuosos. Entonces viene el esquema de una enzima con su sustrato, la llave con la cerradura, y si la llave no está adecuada para la cerradura, está el receptor, está la hormona, pero no son compatibles. Entonces, pese a ello, no se va a obtener una respuesta adecuada. Luego, como para reforzar el mensaje, el hipotálamo va a tener la capacidad de producir hormonas. Y dentro de estas hormonas hay algunas, principalmente son 6, las que van a ir directamente a estimular a que la hipófisis produzca otras 6 más. Y esas son 6 hormonas estimuladoras, liberadoras, ¿no? Tienen la letra R de release, de liberadoras de la hipófisis. Mientras que las demás van a ir solo a acumularse. ¿Cuál es la parte de la hipófisis que solo acumula hormonas? La neurohipófisis, ¿no? Entonces, no se olviden que este examen pregunta con trampa. La neurohipófisis, ¿cuántas hormonas puede producir? Ninguna. Esa es la porción de la hipófisis que es incapaz de producir. Solo sirve de almacén. Mientras que la adenohipófisis sí va a producir hormonas siempre y cuando reciba el estímulo hipotalámico. Estímulo principalmente de 6 hormonas. Y van a actuar a través de lo que se conoce como un feedback. ¿Qué es un feedback? Un estímulo. Y un estímulo que puede ser positivo o negativo. ¿Qué significa un estímulo positivo o negativo? Se dice que es un estímulo positivo donde mientras más hormona produce el hipotálamo, más hormona produce la hipófisis. Eso es un estímulo de un feedback positivo. Un feedback negativo es detecto poca hormona en el hipotálamo, produzco más hormona en la hipófisis. Donde los signos son diferentes, es un feedback negativo. De aquí, bueno, más adelante se sigue profundizando, si no ya lo van a ver en patologías como el hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedad de Cushing, que por ahí vi que había ejemplos, se pueden ir dando una a una. No, por favor, sí. Ya tocando ya el tema patológico, lo más recurrente que podemos encontrar en la hipófisis son los adenomas. Maestro, ¿me puedes poner la imagen que vi al inicio? Tengan en cuenta, al inicio. No, había una de un cráneo. La que estaba al inicio con el doctor. Acá. Esta región, en el parte del cráneo, hay una tuberosidad que se llama la tuberosidad celar. Y no olvidar que el cráneo, ¿por qué está cubierto, perdón, el cerebro? ¿Por cuántas capas? 3 capas, ¿qué se llama? aracnoide, mioma, Las meninges, ¿no? piama. Estas meninges, esta zona está cubierta por meninges. Incluso los nervios ópticos están cubiertos por dura madre. Y esta es una de las zonas altamente patológicas. Aquí se desarrollan gran número de meningiomas, tumores de meninges. ¿Y qué ocurre? Que se compresiona el nervio óptico y se pueden obtener patologías a nivel visuales. Otro detalle es que los tumores que se llegan a producir en esta zona celar pueden llegar a comprimir también afección hipoficial o simplemente tumores propios de la hipófisis, si hablamos de adenomas hipoficiales, que también repercuten. Entonces, toda esta zona que es tan altamente probable de producción de tumores se ve afectada en compromiso visual, compromiso hormonal y, si hablamos de hormonal, de toda la producción tanto de la adenohipófisis como de la acumulación de la neurohipófisis. No lo interrumpo más. ¿El núcleo sabía?
Recto medial y El dorso medial. el dorso medial. Ya, entonces, el metro medial, acuérdense de esto también, que tiene relación con El apetito. ¿con qué? No, controla, dice. No tiene que ver con el apetito, controla, ¿no? ¿Quién tiene que ver con el apetito? El núcleo lateral, que no está incluido dentro de las tres áreas. El núcleo lateral está incluido, ese es el que te produce apetito. En cambio, este no. Cuando se enferma esto, ¿qué va a suceder? Mucho, pues empieza a comer la persona porque no hay un control. Pues, por eso acá se controla apetito, pero es por ponerlo. Pero en realidad no controla el apetito. El apetito lo controla más bien el núcleo lateral. Este es el de la saciedad. O sea, este es el núcleo de la saciedad, ya te sientes lleno. El otro es del apetito. ¿Ya? Ahora por acá, dorso medial, ahí está el otro. Dorso medial, modula el estrés y la conducta alimentaria también. ¿Y el anterior qué hace? ¿Con qué tiene que ver el anterior? En el área. ¿Está el anterior? No está. Con el ritmo circadiano. O sea, con las ondas que nosotros hacemos de nuestro acciones, tiene que ver tanto el sueño, el apetito, todo eso, porque son ritmos. Y esto de acá, miren, la somatostatina. O sea, un núcleo no solamente elabora una hormona, sino que intervienen prácticamente todos elaborando la misma hormona. O sea, no son exclusivos. Por ejemplo, nosotros antes, cuando yo estudiaba, pues hace como 10 años, solamente conocíamos el núcleo, el que controlaba la oxitocina y el antidiurético, nada más. No, no hayamos nada. Y resulta pues que incluso no sabíamos que llegaba la neurohipófisis y nada de eso, porque no había nada de eso. No había, como ustedes ahora que tienen imágenes, tienen todo, ¿no? Que hacían técnicas. Pero como les digo, los núcleos tienen que aprenderse sobre todo los que son necesarios, los que incluyen más, pero todo, claro, todo incluye. Porque, por ejemplo, ¿quién es el tiroideo? No hemos visto las partes, porque esto es práctica, ¿no? Las partes de la hipófisis, ¿sabes? ¿Tienes ahí la hipófisis? Ya ahí está. Ahí está. Miren, entonces esto es el hipotálamo. Hemos dicho que esto es ¿qué? Sí, lo había mencionado, parte medial. La eminencia media. Eminencia media. Sobre esta eminencia media está el núcleo tuberal. Sobre la eminencia media está el núcleo tuberal. Y por detrás de la eminencia media hay otro núcleo, ¿cómo se llama? Hipófisis. Túmero mamilar. Por ser Túmero posterior. mamilar. O sea, es muy fácil acordar. Acá está, eso que tiene que ver, eso produce histamina y tiene que ver con ¿qué? Con la histamina. Con el estado de vigilia, ¿no? Produce histamina, es un núcleo motivador, o sea, acá este nivel se va a encontrar, ¿ya? Es un núcleo histamínico. ¿Cómo se llama? Mamilar. Núcleo Cuadro. esto es eminencia media. Eminencia media. ¿Esto qué es? El tallo. Tallo o foréncolo. ¿Cómo se llama también? Tracto no, pues. El tracto es el conjunto de vasos que tenemos ahí. Es el sistema porta. Esto miren ustedes que es la continuación prácticamente del hipotálamo. La continuación del hipotálamo.
tanto, ¿quién lo envuelve? A la paz tuberal. Esto tiene 3 porciones. Tiene una porción intermedia que después tiene una paz intermedia. Esta es la paz distal, y acá es la paz tuberal. Pero la paz tuberal se envuelve. El tallo oficial se envuelve. O sea que no es parte del tallo, sino que lo envuelve simplemente. Y esta zona intermedia no es productora de hormonas. Acá sí están todas las células, por eso es que este es un epitelio. Este es un epitelio y acá es un almacén. Este es productor y este es almacén. Entonces, para que produzca, tiene que tener un sistema complejo de vasos sanguíneos, ¿no? Que están relacionados con los capilares. Cuando es estimulado cada uno de estos son los que tienen que ordenarle a través de esta vía corta para que se produzca acá, o sea, ordenan a la célula que le corresponde que produzca ese tipo de hormona. Supongamos que sea la hormona, por ejemplo, liberadora de tiroides, pues acá, ¿a quién estimularía? ¿A qué células? ¿A qué células? Para que produzcan las tirotropas. Las tirotropas, y esas células que van a producir la hormona estimulante del tiroides. Hormona estimulante del tiroides. ¿Y cuál es el final de la hormona estimulante del tiroides? ¿Cuál es el órgano diano de la célula? La tiroides. No. A ver, la tiroides, miren ustedes. La tiroides, su envoltura está constituida por 2 membranas. ¿Saben o no? La membrana íntima, ¿cómo se llama? De la tiroides. La membrana íntima es igual como el sistema nervioso central. ¿Cómo se llama la meninge que está en contacto íntimo? La vía madre, en este caso. La cápsula fibrosa. La cápsula fibrosa que está en contacto. ¿Por qué tiene que ser fibrosa? Porque tiene que tabicarse. Es un tejido conectivo, tiene que tabicarse y formar lobulíos. ¿Cuántos lobulíos hay en la glándula? ¿Dos lobulíos? Lóbulos no, lobulillos. Ahora como, sí. 40 más o menos. ¿Y cuántos más o menos células folliculares? Eso no vas a contar, entonces, la célula, ¿quién va a...? La hormona tiroidea, la hormona estimulante del tiroides, ¿qué es? ¿Hidrosoluble o liposoluble? Liposoluble. ¿Cuál es la diferencia en la acción en la membrana celular de las hormonas hidrosolubles y las liposolubles? ¿Cuáles pueden atravesar fácilmente la membrana y cuáles necesitan ser a través de vesículas introducidas? Los liposolubles pueden penetrar por la membrana. Pero la membrana celular tiene 2 capas. Celular. ¿Cómo son las membranas? Lo que dice el doctor, de la célula. Es una membrana lipídica. Entonces, no les suena como que lo hidro no puede ser por los líquidos. Los líquidos no necesitan. Se repelen. Tal vez, quizá, el agua y el aceite como que no se ven. Entonces la tiroxina llegaría a la membrana. No. No llega a la membrana, tiene que llegar al núcleo. Estábamos hablando de las cápsulas. Hay una cápsula fibrosa que se tabica y forma los nódulos. Y la otra
membrana, ¿cuál sería? Las que están en el cuello. En el cuello estudiaron cuántas. ¿Cuántas? Hay una fascia cervical pretraquial, que es la que envuelve la tiroides, pero no es parte de la tiroides, sino que la envuelve nada más. Y ahora la pregunta por $1,000. Las paratiroides están por detrás dentro del parénquima de la glándula tiroides en su parte posterior, o están por fuera del parénquima. Por detrás. O sea, aquí, ¿cómo se sostiene? En realidad son los bolillos. ¿Están por fuera de quién? Si están por fuera del parénquima, ¿están por fuera de quién? La glándula. De la cápsula fibrosa. Están por fuera de la cápsula fibrosa. Esas son las paratiroides. En cambio, las hormonas tiroideas tienen su cápsula, ellas están dentro de la cápsula fibrosa. Y por encima de la cápsula está la fase cervical pretraquial. Ya que estamos en la tiroides, porque ya está que se acerca ¿tiene forma de qué? De escudo, ¿no? Escudo. Tiene 2 lóbulos. No, la otra, no. Eso. La otra tenía otra, ya dice tiroides. Otra tienes otra. No importa. Aquí está esta. Miren ustedes que tienen ¿cómo se llama esto? Es el vértice. Base, vértice, base. Esta es la cara. Intermedia. Externa. Era externa. Ah, claro. Interna. Y acá está la cara posterior que está abrazando. ¿Y en qué cara están las paratiroides? En cara para posterior. En la cara posterior. Miren ustedes cómo esta glándula, el istmo está ocupando qué anillos traqueales. No des y cuando hace la traqueotomía, ¿a dónde llega? Nosotros palpamos el cartílago cricoides. En el cartílago cricoides ubicamos el segundo y el tercer anillo traqueal, y por debajo del segundo anillo traqueal recién punzamos. O sea, por entre el segundo y el tercero. O sea, el segundo y el tercero se respeta y se empieza a pinchar desde el tercero hacia abajo. Sí, Mientras más caudal, mejor. Sí, porque el istmo está en segundo, tercero y cuarto. El istmo. Claro. No, el problema es cuando se practica la tiroidectomía, que es un verdadero problema. No sé cómo era para sacar los paratiroides. O dejan ahí las paratiroides. ¿Cómo está haciendo? Mire, esto es un dato interesante porque al menos yo salí de la idea de pregrado que las paratiroidectomía se realizaba en conjunto con una tiroidectomía, ¿no? Que si alguien quería extirpar las paratiroides, tenía que sacar la tiroides. Esto lo digo porque hace casi 7 días le pasó visita a una paciente que le extirpan las paratiroides, no hacen una buena hemostasia, sangra, tienen que de sala de recuperación y anestesia entrarle en neurocirugía para hacer una traqueostomía de emergencia porque se estaba ahogando con el coágulo, y bueno, la llevan a UCI después de casi una parada cardíaca, y estaba en la duda si reponerle o no reponerle hormona tiroidea de manera exógena. Llamo al cirujano y el cirujano me informa de que en la actualidad se extirpan las paratiroides sin tocar la tiroides. O sea, se puede hacer una paratiroidectomía sin tocar la glándula tiroidea. ¿Y cómo sería eso? Pero la idea era antiguamente de que Sacaba si todo. se extirpaban 3, quedaba una y no pasaba nada. Así es, pero se extirpaban 3 con parte de glándula tiroidea. Claro. No, ahora no, se extirpa solo la glándula paratiroidea. ¿Qué tamaño tiene una glándula paratiroidea? Un arroz. 6 por 3 por 2. No. Sí, es fácil. 6 por 3 por 2. Menos de casi medio centímetro. El espesor también es muy
y el ancho también es muy pequeño, o sea, son muy pequeños, pero sí se ven, ¿no? Sí se ve. Yo nunca he Y visto. más aún que las personas que quienes van a extirpar suelen ser personas que ya están presentando patología de hiperplasia. ¿Cuál es la función de la paratiroides? Regular calcio con fósforo, calcio y magnesio. O sea, calcio, fósforo y magnesio son electrolitos que trabajan de la mano. Entonces, una persona que tiene la función de la paratiroides trabaja mucho con los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoclastos son los que degradan hueso, mientras que los osteoblastos son los que producen hueso. Eso es un equilibrio que, por ejemplo, entre ustedes y nosotros, el equilibrio se mantiene, y es más, los osteoblastos ganan, la producción ósea es mejor. A medida que el tiempo avanza, los osteoclastos empiezan a ganar y los huesos empiezan a poner en osteopenia, osteoporosis. ¿Qué pasa con una persona que tiene las paratiroides hiperactivas, hiperplásicas, muy grandes? Tenga la edad que tenga, sus huesitos empiezan a carcomer, empiezan a tener cavernas, porque los osteoclastos consumen calcio y no tienen muchos osteoblastos que lo produzcan. Entonces ya son glándulas grandes que quirúrgicamente son más fácil de extirpar. Y la solución no es dar calcio, por si acaso. Si uno da calcio, lo único que va a hacer es producir cálculos en los riñones. Así que sáquense de la cabeza. Por ahí una vez escuché que decían, es tan fácil como dar calcio. Pero eso conversa con tu ginecólogo, pues, porque los ginecólogos son terribles. Y además venía a las clases de... Sí, que eran como el profesor Río. Eso también pasa en la etapa postmenopáusica, ¿no? Sí. No, pero acá en realidad esta hormona no actúa en los osteoblastos para la producción. O sea, cuando se quiere subir el calcio, no es el osteoblasto, sino a través del osteoblasto va a producir un factor que se va a estimular a los monocitos para que se peguen y formen un polio, un multinuclear, que es un osteoclasto. Y el osteoclasto ya se encarga después de morder hueso y sacar calcio. O sea, el que eleva el calcio es el... ¿Quién eleva el calcio? Si es que la hormona le pide calcio al cuerpo, se lo va a dar porque los osteoclastos se lo va a quitar al hueso. Esa es la idea. Mientras más grande esté la hormona, le va a pedir más calcio al hueso y al cuerpo y se lo va a dar quitándose el hueso. Y es por eso que se deciden extirpar. Y una vez que se extirpa, tenemos que proporcionar el calcio, pero de otra manera, no de la manera de carbonato de Hay que calcio. tener mucho cuidado con el manejo del calcio, porque activamente en el hospital que nosotros trabajamos hay mucho calcio. Uno llega al hospital y lo primero que hace el hospital es darte tiamina, paracetamol, ibuprofeno. Oye, ¿Cómo pasa? sales con tu bolso? A ver, sí, claro, Sí, aunque les parezca mentira. Tú vas por una fractura, tiamina. Pero como llegas tú, todos esperados, mira, el agua es todo. No más que no dio de estar al cenar. A mí sí se les pondría el ojo. Una de las esas Vallejo. A ver, otro comentario, pues, después ya que está amena la charla. No, ya que estamos aquí en la parte de anatomía, recordar la irrigación, ¿no? Por ejemplo, se mencionó el tema de la traqueostomía. Tenemos mucho cuidado porque cuando hacemos cortes quirúrgicos, lo bonito es ver la simetría, ¿no? Hacemos cortes a estos niveles, es difícil que cortemos vasos profundos, pero sí se nos puede cruzar alguno de estos vasos que irrigan la tiroides. Para ello recordar de dónde viene, ¿no? ¿Quién irriga la parte inferior? Es la tiroidea inferior. ¿De dónde viene la tiroidea inferior? Viene del tronco tiro cervical. Y el tronco tiro cervical viene de la subclavia. ¿Y la subclavia derecha viene de? ¿Y la subclavia izquierda viene de? Del callado. Mientras que la parte superior de la tiroides, produciendo lo único que me aprendí en anatomía. ¿De dónde viene? Aprovecho, mis 30 segundos de lucidez anatomía. Mientras que la parte superior
va a ser irrigada directamente de la carótida. ¿Pero qué carótida? ¿Interna o externa? Externa, ¿no? Que va a irrigar tanto la parte de tiroides, pero también la tiroides superior. Entonces, hay a veces anomalías, o bueno, no anomalías, sino ¿cuál es el término correcto? Presentaciones en el cual se pueden encontrar, irrigaciones que corresponden a la zona media, ¿no? Y es donde tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, los cortes que solemos hacer siempre son cortes horizontales y estos cortes pueden seccionar. ¿Cuál es la ventaja, por así decirlo? Que siempre tenemos circulaciones colaterales, que si podemos hacer un corte a nivel inferior, tenemos la circulación superior que nos pueda evitar que se infarte la glándula. El detalle seríamos si hiciéramos una disección completa a nivel inferior y podríamos estar llevando al paciente o a la persona a una condición patológica. En este caso, si se infarta la glándula, sería un hipotiroidismo secundario a una iatrogenia, ¿no? Pasa desapercibido en nuestro médico. Algo que también pasa, por ejemplo, en las cirugías, y esto sí es muy frecuente, incluso esperable, cuando se extrae la glándula tiroides, es la lesión de este nervio. Espero no equivocarme, ¿dónde está este nervio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está acá? No, eso es el ¿Dónde está acá? ¿Cuál es el que nos permite tener, bueno, en mi caso la voz es medio chinchosa, pero ustedes su voz melodiosa? Es medio recurrente y pasa por la laringe. Cuando se extrae la glándula tiroides, suele haber lesión y eso provoca parálisis, ya sea de una o de las dos cuerdas vocales, y gran porcentaje de los pacientes que salen de una tiroidectomía terminan con disfonía o afonía. Es algo muy frecuente en los pacientes sometidos a este tipo de cirugías. Ahora, con respecto a la inervación, ¿qué inerva esta glándula? Por favor, cerebro. El frénico es un nervio somático. Acá no hay inervación somática. ¿Quién inerva? No. Hemos dicho, ¿dónde está el simpático? A ver. ¿Dónde se inicia el simpático? Eso lo hemos repetido como 1 millón de veces. El T1 a L2, ¿no? Se encuentra en el asta lateral de la médula espinal, la primera neurona. Sale la neurona y se va por qué vía? Se va por los ganglios vertebrales. Hay 3 tipos de ganglios, hay los ganglios vertebrales y los paravertebrales. Prevertebrales, paravertebrales y prevertebrales. Una vez que sale, bueno, el sistema nervioso simpático, hemos dicho que sale, algunas ramas van con el nervio espinal y otras ramas siguen a través de del tronco del sistema nervioso simpático. Ese tronco tiene ganglios y en esos ganglios donde hace sinapsis ya sería la segunda neurona. En este caso, la segunda neurona va a estar ubicada en el segundo ganglio cervical y en el primer ganglio cervical. O sea, de ahí sale la inervación simpática. Inervación simpática de la glándula tiroides. Del primer ganglio cervical y del segundo ganglio cervical sale la segunda neurona. La primera neurona salió del asta lateral de la médula espinal. Ahora, este famosísimo nervio ahí que lo ponen, ¿cuál es su función ahí? El vago. No se conoce función del vago. Pero porque funcionaba, no sé.
simpático su función, porque es exitoso. Ahora, la tiroides tiene, el epitelio está constituido por dos tipos de células en el tiroides. ¿Cuáles son esas células? Las células, entonces, la tiroides, ¿cuándo hace su aparición en el embrión? Cuarta semana, ¿no? La cuarta semana hace su aparición. ¿Nace de dónde? Tiroides. Endodermo, porque viene de la parte interior del intestino anterior. Entonces nace del endodermo. A la séptima semana, ¿qué sucede? Que el tubo neural va a producir unas células que se van a incluir dentro del estroma para formar el parénquima tiroideo. Entonces, ¿esas células cuáles son? Aquí solamente hay dos células, adivinen una por lo menos. ¿Ah? ¿Cuál? Sí. ¿Para qué dijiste eso? Para folicular. Entonces, la parafolicular, ¿qué origen es? ¿Endodérmico? Sí. ¿Ah? Ectodérmico, entonces el tubo celular. Entonces es ectodérmico. En cambio, a la novena semana ya se instalan las células foliculares. Y ahí terminó ya el chiste de la tiroides. Porque esas van a formar. ¿Qué forma? No, ¿qué forma? Las células foliculares. Los nódulos foliculares. Entonces, las células foliculares están así, ¿no? Este es un epitelio. Y como les digo, el epitelio tiene una membrana basal y una membrana apical. No, este es el coloide. Esta es la membrana folicular. Aquí hay otro de estos. Y aquí están las células. ¿Cómo se llaman estas células? Parafoliculares. Folículo, parafoliculares. Entonces, estas vienen del tubo neural y las foliculares vienen del endodermo. Ya tenemos estas dos células. Cuando llega la hormona estimulante del tiroides, tiene que actuar acá adentro en el núcleo, porque no tiene receptores de membrana, porque es hidrófoba, ¿no? Entonces actúa en el núcleo y entonces se va a producir ¿qué cosa? Dentro de la célula, ¿qué se produce? ¿Se produce el yodo? El yodo lo capta a través de la alimentación, o sea que casi lo va a producir la urina, que unido con el yodo, va a producir el yodo por urina. Claro, ahí está justamente lo que estamos hablando. Esto se llama entonces es la membrana basal, porque acá está el líquido extracelular, verde. Eso va a estar en todos los órganos. Membrana basal, membrana apical. Dentro de esto, esta es una célula, un solo folículo. Esta es una célula nada más. Y por eso citosis va a llegar a este ambiente. Porque tiene un coloide, en el coloide se almacena. Ahí se almacena como mono, di
2D forman una tecla y así sucesivamente. Basta con yodo. Mono, yodo, globulina. Entonces acá tenemos la oxidación por la peroxidasa tiroidea, y acá ya se conjuga y se forma prácticamente, ya se conjuga con ¿cuál? Con la globina. La globina es producida en las células, por eso sí, la secreción de tiroglobulina. Tiroglobulina. Todo esto se produce en el núcleo. Acuérdense de eso, en el núcleo, o sea que acá no tiene receptores de membrana, sino todo está dentro del núcleo. Y eso es lo que tienen que, pues sobre todo, apréndanse que una célula tiene una membrana basal en el tema picar, bueno, ya con eso ya pasaron los cursos. No, es que eso debe quedar bien claro, porque ustedes aquí cuando hagan aparato digestivo, pues es una maravilla, ¿no? Y ahí solamente les van a hablar de membrana basal, el corium y todas esas cosas, ¿no? Parece lámina propia. ¿Cuál parece si hemos hablado de eso? Entonces todo eso debe estar bien. Y para esto se necesita ¿qué cosa? El ingreso de sodio y el ingreso de yodo, miren. El yodo con quién viene? Con el alimento. Y el sodio, producto también de los alimentos. Entonces, acá ya es la exocitosis, ya acá se produce todo lo relacionado ya con la unión con las globinas. ¿La globina qué es? Una proteína. Acá está bien, a este la ampliaron. Este es un folículo. Y ahí lo ampliaron, este es el coloide. No hay receptores de membrana, toda la actividad se hace en los núcleos. O sea, la señalización es. Muy bien. Tampoco nos puede de eso me llevan como el gran maestro biología celular, sí. Bueno, ¿qué más hay que? ¿Y enfermedad tiroidea? Hay una. Me hago el desentendido. Van a tener la clase conmigo de hipo e hipertiroidismo más adelante todavía. Ya como tal. Para el 6 de diciembre. Entonces no Ni le he preparado. Entonces eso lo estoy ya no se preparan.